acerca de la historia del ADN, lo primero que a uno se le viene a la cabeza son los nombres de Watson y Crick, tal vez Maurice Wilkins o Rosalind Franklin. Pero la verdad que la historia del ADN comienza allá por 1869-1870, cuando Friedrich Miescher descubre un material nuevo dentro del núcleo de las células sanguíneas de los glóbulos blancos, algo que llamó nucleína. Pasaron prácticamente 100 años hasta que se pudo determinar que ese material era el material genético. Miescher llegó a intuir la función de la nucleína porque, trabajando con espermatozoides y la nucleína, llegó a sugerir, digamos, que si había algún elemento fertilizante de los ovocitos, definitivamente esta nucleína tenía algo que ver. Si bien para 1953 ya se sabía que el ADN era el material genético, todavía quedaba resolver cómo esa molécula relativamente sencilla en su composición podía tener todas esas propiedades que el material genético debería tener, como ser, por ejemplo, cómo almacenar la información, cómo esa información podía ser duplicada y transmitida a las siguientes generaciones, entre otras cosas. La importancia del trabajo de Watson y Crick es que ellos resolvieron la estructura del ADN, y eso representó como si fuera la pieza clave de un rompecabezas con piezas sueltas, muy dispersas, que permitió que todo eso tomara sentido y se pudiera armar. Tal vez la forma más sencilla de graficar la importancia de este descubrimiento sea a través de la carta que Francis Crick le envía a su hijo de 12 años explicándole este descubrimiento, y cuando nadie más lo sabía, porque fue antes de que se publicara. En esa carta, en un fragmento, le dice: creemos que hemos encontrado el mecanismo básico de copiado a partir del cual la vida viene de la vida. Y finaliza: te imaginarás, estamos muy emocionados. Y no era para menos. En este video vamos a ver esas características básicas de estas estructuras y algunas propiedades emergentes que a partir de las cuales uno puede explicar un montón de procesos biológicos. Antes de avanzar con más detalle acerca de la estructura del ADN, vamos a repasar rápidamente algunos conceptos básicos que vimos en el video anterior sobre macromoléculas, pero que es necesario tenerlos frescos en este momento. Y lo primero es comenzar con el bloque de construcción de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una pentosa, un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y aquí es bueno recordar que cuando a esta molécula le falta el fosfato, o sea, solo tenemos el azúcar y la base nitrogenada, a esa molécula le llamamos nucleósido. Los diferentes nucleótidos pueden presentar diferencias, ya sea en el tipo de base nitrogenada, en el tipo de pentosa o en el número de grupos fosfato que presentan. En relación a esto último, pueden ser mono, difosfato o trifosfato, dependiendo que tengan 1, 2 o 3 grupos fosfatos en el nucleótido. En cuanto a las bases nitrogenadas, tenemos dos grupos. Por un lado, las purinas, donde encontramos adenina y guanina, que tienen una estructura de un anillo de 6 miembros y un anillo de 5 miembros. Por otro lado, tenemos las pirimidinas, donde ahí encontramos tres bases nitrogenadas: el uracilo, la citosina y la timina, cuya estructura general es un anillo de 6 miembros. En este punto es importante recordar que el uracilo solo se encuentra en el ARN, reemplazando a la timina, que solo se encuentra en el ADN. En cuanto al azúcar, encontramos dos tipos de pentosa: por un lado la ribosa y por el otro la desoxirribosa. Esta última carece de un grupo hidroxilo en el carbono 2 y tiene la característica que los nucleótidos que tengan esta pentosa van a formar parte exclusivamente del ácido desoxirribonucleico o ADN, mientras que aquellos nucleótidos que tengan ribosa van a formar parte exclusivamente del ácido ribonucleico o ARN. Los diferentes nucleótidos se pueden unir de manera secuencial para formar un polímero, y esto lo hacen a través de un enlace fosfodiéster.
Ahora bien, tenemos esta cadena incipiente de dos nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster y queremos extenderla. Para ello, el nucleótido entrante existe como un nucleótido trifosfato y a través de una reacción de condensación entre el grupo fosfato alfa, que es el que está más cercano a la pentosa, y el grupo oxidrilo del carbono 3' de la pentosa de la cadena incipiente, se forma el enlace fosfodiéster. Por lo tanto, la incorporación sucesiva de los distintos nucleótidos se va a dar siempre a partir del oxidrilo libre disponible en el carbono 3' de la última pentosa de la cadena que se está elongando. De esta manera, la cadena tiene dos extremos bien definidos y diferentes. Por un lado tenemos al extremo 5' o 5' fosfato, que hace referencia al carbono 5' de la pentosa del primer nucleótido de la cadena, y por el otro tenemos al extremo 3' o 3' oxidrilo, que corresponde al oxidrilo libre de la pentosa del último nucleótido que se incorporó a la cadena. Y acá viene un concepto que es importante que siempre lo tengamos fresco y presente, y es que los ácidos nucleicos tienen una dirección, en este caso una dirección 5', 3', y esto es porque la elongación sucede en el extremo 3', o sea, el fragmento o la cadena crece en la dirección 3'. Lo que hemos visto hasta acá es cómo se origina un ácido nucleico monocatenario y es equivalente tanto para ADN como para ARN. Y en esta molécula monocatenaria que tenemos aquí podemos hacer un pequeño repaso y poder dilucidar si tenemos una molécula monocatenaria de ADN o ARN. Lo primero que vemos es que la pentosa no tiene el grupo hidroxilo en el carbono 2 de la pentosa, por lo tanto es una desoxirribosa. Lo segundo que observamos es que una de las bases nitrogenadas que tiene esta cadena es una timina y sabemos que esta base nitrogenada solamente se encuentra en el ADN y que en el ARN es reemplazada por el uracilo. Por lo tanto, si la pentosa es desoxirribosa y una de las bases nitrogenadas es timina, la molécula que estamos hablando es una molécula de ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahora bien, acá tenemos una cadena de ADN monocatenaria con el esqueleto azúcar-fosfato y las bases nitrogenadas en los laterales. Pero a excepción de algunos virus cuyo material genético es una cadena de ADN monocatenaria, biológicamente el ADN se encuentra como una molécula de doble cadena. Y esta doble cadena tiene ciertas características esenciales que es fundamental que comprendamos para entender el rol biológico de esta molécula. Lo primero que tenemos que decir es que estas cadenas son antiparalelas. Esto quiere decir que la orientación o la dirección de estas cadenas es en sentido opuesto. Esto quiere decir, por ejemplo, que el extremo 5' de una de las cadenas se encuentra en el extremo opuesto del 5' de la otra cadena. Lo segundo es que estas cadenas son complementarias. Esto quiere decir que cada adenina, por ejemplo, siempre se va a enfrentar con una timina y viceversa, y cada guanina se va a enfrentar con una citosina y viceversa. Por lo tanto, debido a esta correspondencia, siempre la secuencia de una cadena va a ser complementaria a la secuencia de la otra cadena. Esta complementariedad está determinada por los enlaces de hidrógeno que pueden establecer entre ellas. Y así la adenina con la timina pueden establecer dos enlaces de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina, como vemos en la figura, pueden establecer tres enlaces de hidrógeno. Como habíamos visto antes, los enlaces de hidrógeno son enlaces débiles, pero la sumatoria de todos los enlaces de hidrógeno, de todas las bases nitrogenadas de una molécula de ADN, mantiene la doble cadena junta. La sumatoria de los enlaces de hidrógeno hace que la doble cadena se mantenga unida. Por supuesto que la célula tiene mecanismos biológicos para poder romper estos enlaces y abrir la cadena de forma muy focalizada. Y nosotros también lo podemos hacer de una manera generalizada a través de métodos físico-químicos, por ejemplo, o elevando el pH o elevando la temperatura.
Y lo que podemos predecir a partir de la diferencia en la cantidad de enlaces de hidrógeno que estos dos pares de bases nitrogenadas pueden establecer entre ellas es que aquellas secuencias que tengan un mayor porcentaje de GC o que sean más ricas en GC, en guanina, citosina, será más difícil o costará más separarlas. Por último, vamos a ver cómo esta doble cadena se dispone en el espacio. Hasta ahora lo vimos de una forma totalmente plana, pero la realidad es que esta doble cadena va girando sobre sí misma, sobre el eje longitudinal, formando esta hélice que todos conocemos. Y esta hélice presenta diversas características que son muy relevantes desde el punto de vista biológico. Lo primero que debemos mencionar es que el sentido de giro de esta cadena es en sentido dextrógiro, y esto lo podemos visualizar haciendo este movimiento con la mano derecha, como vemos en la imagen. Lo segundo es que debido a esta torsión de la molécula podemos reconocer dos regiones en la hélice, que son el surco menor y el surco mayor. En esta estructura las bases nitrogenadas se ubican hacia el interior de la cadena y se ubican de manera plana, formando los peldaños de esta especie de escalera en caracol. Y en cada vuelta de la cadena encontramos 10,4 pares de bases. A esta forma de ADN que acabamos de describir se le conoce como forma B del ADN o ADN B o modelo de Watson y Crick, que es la forma más común y de mayor importancia biológica. Pero existen otras formas de ADN que podríamos encontrar si se cambian algunos parámetros físico-químicos. En esta otra imagen podemos ver de forma tal vez más clara cómo las bases nitrogenadas se ubican dentro de la cadena de una manera plana, formando esos peldaños de esa hipotética escalera en caracol que les mencionaba. Por último les dejo este dibujo de Francis Crick, donde pueden ver o apreciar la belleza de un trazo tan simple representando algo tan complejo y extraordinario como es una molécula de ADN. Gracias por llegar hasta acá y los espero en el próximo vídeo.